¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al espacio de entrevistas de Quito TV. Quito TV, el espacio de la ciudad. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Carlos Landázuri. Él es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar aquí en la ciudad de Quito. Es licenciado en Ciencias de la Educación y profesor de segunda enseñanza en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, también en la PUCE. Tiene varias publicaciones, tiene una maestría en Historia en la Universidad de Florida, un doctorado en Historia en la Pontificia Universidad Católica también. Es decir, el doctor Carlos Landázuri es una persona calificada para el tema que vamos a hablar el día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio. Muy bien, le agradezco mucho por la invitación. Es un honor estar aquí y hablar de un personaje tan central para la vida del Ecuador y para la vida de Quito como Federico González Suárez. Federico González Suárez nace en Quito el 12 de abril de 1844 y muere el 1 de diciembre de 1917. Es decir, el pasado 1 de diciembre de este año hemos cumplido 100 años de ese fallecimiento. Fue un eclesiástico, historiador y arqueólogo ecuatoriano, un personaje. Un personaje, y además a eso se podría decir un político, un obispo, un arzobispo, dirigió la iglesia ecuatoriana, es decir, es uno de los grandes personajes del Ecuador y de Quito del siglo XIX y del siglo XX. Ya, él perteneció en un inicio a la Compañía de Jesús, de lo que tengo entendido, y luego salió y se fue a Cuenca, ¿no? Así es. Él nace en un Quito pobre, ¿no? El Ecuador del siglo XIX, después de las guerras de independencia, es un país pobre, y su familia es muy pobre. 1844. Nació en Quito, ¿no? Nació en Quito, un año antes de la Revolución Marxista que lo iba a... ¿Cuántos habitantes habrá tenido Quito en esa época? Vea, en unos años antes, en la época de la independencia, tiene unos 25,000 habitantes. El crecimiento poblacional era muy lento, no habrá llegado a 30,000 habitantes para el nacimiento de González Suárez, ¿no? Estamos hablando de una población muy pequeña, claro, muy escasa, y de poco desarrollo, de poca progresión en su claro, ¿no? Quito en esa época no tenía agua potable, no tenía canalización, los desechos incluso humanos se botaban en las quebradas, no tenía desde luego luz eléctrica. Es un Quito que si nos trasladáramos a ese momento, lo reconoceríamos como... Ahora se vería como un pueblo pequeño, una ciudad pequeña de, diga usted, 30,000 habitantes, tal vez algo más, frente al mismo monumental volcán Pichincha, pero nada del norte, nada del sur de Quito existían, eran campos, ¿no? Eran haciendas, eran ejidos de la ciudad, ¿no? Y allí vive González Suárez, nace y vive en una pequeña familia, cuyo padre enfermo se tiene que regresar a Colombia, de donde provenía, y su madre, con el único hijo Federico, ¿Era único hijo? Era único hijo, vivieron una vida de pobreza, ¿no? de privaciones, y desde el primer momento González Suárez siente la vocación sacerdotal. Es además un niño muy inteligente, muy buen estudiante, y entonces apenas es jovencito. Para seguir esa vocación, él ingresa en efecto a la Compañía de Jesús, donde vive unos 10 años, estudia, se forma, es una de las compañías más dedicadas, una de las órdenes religiosas más dedicadas al estudio, adquiere una formación muy buena, pero decide no seguir siendo jesuita, no llega a ordenarse, pero sí seguir su vocación sacerdotal. El obispo de Cuenca lo llama para ordenarlo, él tenía ya toda la formación, va a Cuenca, esto sucede en 1883, y allí el obispo lo ordena sacerdote, pero no sacerdote de una orden religiosa, sino sacerdote secular. Ya, vive en Cuenca cerca de 11 años, pero ya empieza a figurar en la vida política ecuatoriana. Exactamente. Muy buena pluma, dicen, un excelente escritor. Exactamente. ¿No? De mucha inteligencia. Un gran orador, un orador sagrado, un gran estudioso. Empieza a
incursionar en campos nuevos, en la arqueología. La arqueología no existía en el Ecuador, él es pionero de la arqueología, de la etnología, de lo que ahora se llamaría la antropología, y entonces es un hombre que se va dando a conocer enormemente. Allí fue también un político, ¿no? En 1878 fue diputado por el Azuay a la Convención Nacional de Ambato, que expide la 9ª Constitución ecuatoriana. Nosotros producimos una constitución cada 10 años. Ya hemos perdido la cuenta. Esa era la 9ª, ¿no? La de Ambato. Ya, él fue diputado. Fue diputado. Y allí esa convención elige a Ventimiglia como presidente constitucional después de todos los problemas que se suscitan alrededor de la muerte, del asesinato de García Moreno unos años antes, ¿no es cierto? Él va a seguir como político activo. Fue uno de los combatientes duros de la dictadura de Ventimiglia. ¿Cómo no? Él va a regresar a Quito, a radicarse en Quito en 1883, y allí se destaca como uno de los grandes opositores de la dictadura de Ventimiglia, ¿no? Él va a ser también en 1892, asiste como senador al Congreso, o sea que es un político en activo. Algunos dicen que él se retiró de la Compañía de Jesús no porque tuviera ningún problema en la orden. La disciplina de los jesuitas, el estudio de los jesuitas le encantaba, pero él, esto nunca lo dice en sus memorias íntimas, pero se sospecha que él quería, además de ser un sacerdote, ser un político, ¿no? Aportar a la ciudadanía, ¿no? Claro. Al país. Y eso no lo podía hacer, o no lo podía hacer con facilidad dentro de la Compañía de Jesús, y por eso opta por el sacerdocio, que era su vocación de siempre, pero además como sacerdote secular le era mucho más fácil en la tradición ecuatoriana de esa época participar en la vida política nacional. El Papa León XIII, dice, lo escogió para ocupar el obispado de Riobamba. Sí, y él nunca quiso. Y allí, esto sí cuenta en sus memorias íntimas, que se encomendó a la Virgen y le dice, madre mía, ayúdame, yo no quiero ser obispo. Y él cuenta en sus memorias íntimas que casi sintió la protección de la Virgen, y en efecto no se concretó ese nombramiento. En ese momento, porque después fue obispo. Exactamente. De Ibarra. Él, en agradecimiento a la Virgen, escribe un nuevo mes de María, una obra piadosa en honor a la Virgen, por haberlo librado de ser obispo. Pero al poco tiempo, en 1895, el mismo un año Papa, después de que se negó al tema de... No se negó exactamente, pero renunció varias veces y pidió que lo liberen de esta responsabilidad, etcétera, ¿no? Y entonces Roma acepta esto y finalmente no llega a ser obispo de Riobamba. Pero en el 95, pensemos de nuevo, el año de la Revolución Liberal, el Papa insiste y González Suárez es obispo de Ibarra. Ya, obispo de Ibarra, ahí estuvo 10 años como obispo en Ibarra. Así es, el obispado de Ibarra en esa época comprendía las provincias de Imbabura y Carchi, ¿no? Entonces, esa diócesis es el norte del país y tiene una muy destacada participación como obispo, ¿no? Ya, muy interesante. Y luego lo nombran arzobispo de Quito. De Ibarra pasa al obispado, arzobispado de Quito, y donde va a llegar en 1906, y se va a quedar hasta su muerte en 1917, muere, como ya hemos dicho, el 1 de diciembre, y entonces está muy bien que Ibarra lo festeje, recuerde este acontecimiento, como lo ha hecho. Quito también lo ha hecho, y este programa dedicado a Quito, pues está muy bien que recuerde a este gran hombre, ¿no? Sí, Ibarra lo ha hecho. Hay un homenaje que se lo hizo en conjunto con el doctor Enrique Ayala Mora en la ciudad de Ibarra. Él escribió incluso un artículo que dice: el Ecuador debe conmemorar el centenario de la muerte de Federico González Suárez. Hay también un simposio que se ha organizado que se llama Federico González Suárez, 100 años de perspectiva,
Esto se lo hizo en el Centro Cultural Metropolitano el pasado miércoles 29 de noviembre y el jueves 30 de noviembre estuvieron Jorge Núñez, Guillermo Bustos, Jorge Moreno, estuvo Enrique Ayala, Milton Luna, importantes personajes de la historia y de la cultura ecuatoriana, hablando precisamente de este personaje. Federico González Suárez dejó un legado de cosas muy importantes que ahora las vemos como normales, pero que en ese tiempo eran situaciones de ruptura, unas situaciones muy fuertes, como por ejemplo la despolitización del clero ecuatoriano, ¿no? O sea, él entró en la política en una época en la que a nadie se le ocurría que un sacerdote se meta en los temas políticos. Bueno, eso es relativo, porque no era raro que en los congresos ecuatorianos, por ejemplo, fueran elegidos, como fue el caso de González Suárez, diputados, cosa que más bien ahora sería muy difícil o imposible, ¿no? Pero lo que sí hace González Suárez es adaptar la iglesia ecuatoriana al liberalismo, que desde el punto de vista más tradicional de la iglesia, más ultramontano de la iglesia, se lo ve como el mal del siglo, ¿no? Había un cordón umbilical con el Partido Conservador. Exactamente. ¿No? La iglesia. Exactamente. Y González Suárez lo debilita, lo corta en algunas ocasiones. Ahí es célebre, por ejemplo, su oración fúnebre, que pronuncia a raíz de la muerte, del asesinato de García Moreno, en que reconoce la grandeza de García Moreno, pero no se lanza a lo que todo el mundo esperaba de un eclesiástico, a una alabanza desmedida, y señala límites a su admiración por García Moreno, y dice: yo nunca pertenecí a su partido, ¿no es cierto? Entonces esto los conservadores ecuatorianos lo ven, lo leen como una traición. No lo ven con buenos ojos. No lo ven con buenos ojos. Claro, claro. Entonces la gran tarea como pastor de González Suárez me parece a mí que es adaptar la iglesia ecuatoriana a los nuevos tiempos. Él se da cuenta que el liberalismo está aquí en el Ecuador, pero está aquí en el mundo para quedarse, que no es posible que la iglesia declare una guerra a muerte al liberalismo, porque el liberalismo es la realidad de los nuevos tiempos. En esto, pues, González Suárez tiene una lectura absolutamente clara y absolutamente precisa, y en efecto, él va a lograr la convivencia con el liberalismo sin renunciar a ninguno de los planteamientos fundamentales de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el divorcio, él siguió en contra de que se dé el divorcio, del matrimonio civil, ¿no? Etcétera, etcétera. Claro. O sea, seguía él aferrado a esas cosas, digamos, al tema conservador, pero dio un paso hacia adelante con el liberalismo. Así es. Por ejemplo, obviamente, González Suárez nunca estuvo de acuerdo con el divorcio, ¿no es cierto? Y creía en lo que cree la Iglesia Católica, que el matrimonio, basándose en esa frase bíblica, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, ¿no es cierto? Aun cuando en su labor pastoral de consejería privada a los fieles que acudían a él, en varias ocasiones se pronuncia no por el divorcio, que no podía pronunciarse, sino por diciendo: ustedes sepárense porque no pueden vivir juntos. Naturalmente, nadie, no era el consejo de González Suárez: ustedes van a casarse otras veces, eso es imposible. Pero en aras de la convivencia civil, del crecimiento de los hijos, del propio cuidado de los hijos, en este caso específico, con estas dificultades específicas, incluso llega a recomendar él: sepárate de tu marido porque no puede ser, ¿no? Se tiene referencias de cómo era González Suárez en el día a día, cómo era el humor de él. Era un tipo temperamental. ¿Hay alguna referencia de cómo era el trato con las personas? Muchas. Él es un hombre adusto, austero, más bien melancólico, no es dado a la algarabía, a la fiesta, a la cháchara, ¿no? Aunque le gusta, es un hombre de gran conversación y le gusta discutir, por ejemplo, de política,
¿no es cierto? Defender, nunca dejó de tener muy claras esas cuestiones, las posiciones morales de la Iglesia frente a la fe, frente, por ejemplo, al matrimonio, frente al orden sacerdotal, etcétera. Pero él es un hombre serio, recatado, hasta cierto punto tímido en medio de su vida política, austero, ¿no? Nunca transigía con las cosas y decía, no, bien está, o no, era un moralista rígido, pero a la vez despertaba admiración y amistades muy grandes. Él tuvo admiradores, seguidores muy importantes, ¿no? Ya, qué interesante. Fue un hombre, indudablemente, un personaje que marcó una huella. Él muere en 1917. Seguramente la ciudad ya había crecido un poco más. Desde luego. Ya tuvo un desarrollo, ya se estaba avanzando hacia el área de la Mariscal, ¿no? Porque ya a finales de los años 10, 20 empiezan a aparecer las primeras villas en el sector de la Mariscal. Pero el crecimiento poblacional del Ecuador es muy lento. No conoce el Ecuador, ni en general otros países de América Latina, lo que después se va a llamar la explosión demográfica. Fíjese que la población del Ecuador llega a tener 1 millón de habitantes, es decir, 1/16 de lo que tenemos ahora. Diga usted en la década de 1880, 90, hacia fin de siglo, o sea, hacia 1900 ya había superado el 1 millón de habitantes. Pero la mayoría de la población de ese pequeño, ahora nos parece casi insignificante 1 millón de habitantes, era rural. De tal manera, gran porcentaje era rural. Sí, de tal manera que las ciudades, Quito seguía siendo la ciudad más grande del Ecuador. Después Guayaquil la va a superar en un crecimiento demográfico mucho más importante, pero no tengo este rato los datos de cuál habrá sido la población de Quito para la época de la muerte de González Suárez. Yo me imagino, pero esto habría, y hay datos por supuesto, sino que no los tengo a la mano, habrá tenido unos 50, 60 mil habitantes, ¿no? Cuando nació Federico González Suárez, que hablamos, nació muy pobre, una ciudad muy pobre, una ciudad sin servicios. Sí. Para 1917 ya había ciertos servicios en la ciudad. Desde luego, más o menos coincidiendo con el fin de siglo, con los décadas finales, los años finales del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, es decir, digamos hacia 1900, las principales ciudades, no todas, las principales ciudades del Ecuador empiezan a tener 3 servicios que van a cambiar la vida de los habitantes de las urbes y específicamente de Quito. Esos servicios son agua potable, canalización y luz eléctrica, ¿no? Pero no creamos que esto es una revolución. Se podrían contar algunos datos que son curiosos, ¿no? Por ejemplo, empiezan a aparecer manuales de higiene, ¿no? Cuando empieza a aparecer el agua potable, que recomiendan el baño semanal, ¿no? que es curioso. Nos causa gracia ahora. Nos causa gracia. Y hay alguno que yo recuerdo haber leído que dice, bueno, si usted ya se está bañando una vez a la semana, no todos los habitantes de Quito se bañaban una vez a la semana, el siguiente consejo era, ¿por qué no se cambia de ropa una vez a la semana? ¿No? Y ahora nos sentiríamos pero tremendamente mal si es que no nos cambiáramos diariamente, ¿no? E incluso de ropa interior, pues esas eran las costumbres, ¿no? La revolución que ha experimentado la vida del ser humano con la tecnología, con la revolución industrial es casi increíble, ¿no? Casi increíble. Tendríamos enormes dificultades si es que pudieran, por ejemplo, desterrarnos en una máquina del tiempo a la época que anterior al 1900, pero digamos, por decir, recordar a nuestro personaje, en la época que nació González Suárez, el olor de las personas nos parecería extraño, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se movilizaba la gente en esos años? Quito, como todas las otras ciudades, eran ciudades de a pie, ¿no? No había otra manera, ¿no? De a pie y de a caballo,
¿no? Es decir, en la época en que nace González Suárez, Quito iba desde San Blas a Santo Domingo, ¿no? ¿Y eran vías que eran de tierra? Claro. O seguramente algunas empedradas. La menor parte empedradas, aunque ya se había empezado, ¿no? Pero García Moreno va a ser precisamente uno de los que se interesa en que las calles de la ciudad estén empedradas. Sin canalización, cuentan las crónicas de esa época, me refiero más bien hacia el nacimiento, que hacia la caída de la tarde, a partir de las 5:30, 6 de la tarde, nadie, quiero decir nadie de la gente decente, salía a la calle. ¿Por qué? Porque allí los indios capariches botaban los desperdicios de cada casa en las quebradas, se suponía, y con las lluvias de Quito se iba limpiando, pero muchas veces no llegaban a la quebrada y entonces quedaban esas calles pues casi intransitables, pero así era la ciudad, ¿no? La higiene era elemental. ¿Existían clases sociales ya marcadas? Oh, desde luego, más bien en el Ecuador, como en general en toda América Latina, pero me parece que en el Ecuador más, hemos dado... Y en realidad a partir de 1960, cuando termina con la reforma agraria la servidumbre indígena, que es de origen colonial, se ha dado pasos muy grandes para lograr una cierta equidad social, Ecuador, América Latina sigue siendo una región con altísima inequidad, se dice de la más grande inequidad del mundo, pero comparado con la sociedad de la primera mitad del siglo XIX, que es la misma sociedad colonial, sería irreconocible, ¿no? Sería irreconocible. No nos damos cuenta cuánto hemos progresado, ¿no? En los últimos, yo diría, 60 años, ¿no? Hemos realmente transformado expresiones que eran totalmente comunes, como por ejemplo, gente como uno, ¿no? Nos resultan chocantes ahora. Se supone que todos somos gente como uno, ¿no? Pero allí estaba claramente marcada las clases sociales, ¿no? ¿Qué pasaba la relación entre la iglesia, en este caso Federico González Suárez como arzobispo de Quito en 1915, 16, 17 hasta su muerte, con el gobierno central de ese entonces y con el municipio capitalino? A ver, ese es bien importante porque el gobierno en general, a partir de 1895, es un gobierno liberal, un gobierno anticlerical, ¿no? Y González Suárez es, por una parte, defensor rígido de el papel de la iglesia en la sociedad quiteña, ¿no? Pero por otra parte, como decíamos antes, se da cuenta de que no es posible mantener el clero a la larga colonial, preliberal, lleno de una serie de privilegios sociales, a veces económicos también, y es necesario adecuarse a los tiempos, de que la iglesia necesita servir a la sociedad y cuando la sociedad cambia, la iglesia tiene que cambiar. No, según González Suárez, en ninguno de los aspectos fundamentales de dogma, de moral, pero sí en todo lo demás. Con el municipio de Quito había un consejo ya municipal. Claro. En general, las relaciones de González Suárez con el poder son muy buenas por su prestigio, por su trascendencia, por su peso social, y logra tener relaciones que a la larga son armoniosas, tal vez la palabra no es armoniosas, pero de respeto entre los dos poderes. Por ejemplo, González Suárez, en plena época liberal, ocupa puestos importantes, como por ejemplo, él es miembro del Consejo Educativo, él es miembro del consejo, del grupo que promueve la construcción del ferrocarril Quito-Ibarra-San Lorenzo, etcétera, ¿no? Entonces es un hombre que sabe jugar sus cartas, que tiene un gran poder a la larga, un gran poder de influencia, ¿no? Incluso con los gobiernos liberales, y un respeto unánime. Porque no hemos hablado de la vida intelectual de González Suárez, que es necesario manifestar. Hay que necesario toparla porque existen obras literarias muy importantes. Exacto. Cuando uno ve lo que González Suárez publicó,
se asombra de cómo puede ser una persona que tenía responsabilidades tan grandes y una vida política y muy de activa, política, ¿no?, eclesiástica tan activa, porque él era un sacerdote consagrado a su misión. ¿De dónde podía sacar tiempo para escribir tanto? Él tiene montones de obras, por ejemplo, y muchas de ellas, o la mayor parte de ellas, publicadas. Por ejemplo, las obras que podríamos decir religiosas, como el Mes de María, como la colección de sermones que escribía y pronunciaba sobre temas cruciales, como las cartas pastorales con que orientaba todo, desde cómo han de vestirse los sacerdotes, a quienes les insiste que el sacerdote tiene que ser una persona modesta, sobria, y que debe utilizar un uniforme, podríamos decir, la sotana, pero se detalla hasta los más mínimos detalles de su vida, ¿no? Hasta todo tema político, ideológico, de formación. Entonces, un gran grupo de obras que podríamos llamar religiosas. Otro enorme grupo de obras que podríamos llamar polémicas, ¿no? Y las que quisiera más por mi propia vocación, por mi propio... Son las historias, las de arqueología. Son las históricas, ¿no? Él escribe, bueno, muchísimas obras que no sé si tenemos tiempo de enumerémoslas, sí lo podemos hacer, las podemos mencionar. Por ejemplo, en el campo de la arqueología, él comienza con un estudio histórico de los cañares. Comienza también con los aborígenes de Imbabura y Carchi. Comienza con prehistoria ecuatoriana. En fin, una serie de obras que nos permiten decir que él es el pionero de la arqueología en el Ecuador. Pero su obra fundamental es la Historia General de la República del Ecuador. Era un investigador. Era un investigador apasionado, un historiador, podríamos decir aficionado, en el sentido de que no habían en el Ecuador y en la mayoría de los países del orbe tampoco formación profesional de historiadores, ¿no? Entonces todos los historiadores eran abogados, sacerdotes, diplomáticos que estudiaban historia. Entonces, en ese sentido, aficionado, pero es seguramente, creo que la mayoría de los historiadores concordaríamos en decir que es el más grande historiador del Ecuador, especialmente por esta Historia General de la República del Ecuador. Que iba desde la precolombina hasta la independencia. Pero sin tocar la independencia. Termina antes de la independencia, que es una cosa curiosa, porque le llama de la República del Ecuador, pero termina antes de que comience la era republicana, ¿no? González Suárez participa de esa tendencia de casi suponer que el Ecuador era casi un deseo de Dios, digamos, una nación existente desde siempre, ¿no es cierto? Y entonces la colonia era parte de la República del Ecuador y la época aborigen parte también de la República del Ecuador, cuando visiones más modernas pues reconocen explícitamente que la República como tal nace en 1830, cuando se desagrega la Gran Colombia, y el Estado, el ecuatoriano, se constituye en un Estado independiente y adopta la forma republicana, ¿no es cierto? Tiene méritos enormes. Primero, es una obra muy extensa, 8 grandes tomos, 7 en realidad, pero al primero le añade un atlas arqueológico, que es otro tomo independiente, que entra dentro de la historia y que si se lo cuenta serían 8 tomos. Con todas estas cosas que hemos hablado, podemos hablar que era uno de los personajes más representativos y respetables de esa época, entre 1844 y 1917. Sin duda alguna, es uno de los grandes ecuatorianos, uno de los pilares de la nación ecuatoriana. Fíjese, por ejemplo, un detalle: cuando se escoge una fecha para celebrar el Día del Maestro, se fija el 13 de abril. ¿Por qué? Porque hacia esa época coinciden los nacimientos de grandes personalidades que el Ecuador las reconoce como maestros, ¿no? Uno es González Suárez, que, como ya hemos dicho, como usted lo mencionó, nace el 12 de abril, ¿no? Entonces el 13 es una especie de promedio, pero en parte es porque
todo el mundo reconoce como maestro del alma nacional a González Suárez, ¿no? Naturalmente han pasado ya 100 años de la muerte de González Suárez, más todavía de la publicación de la Historia General, que comienza a publicarse en 1890, y ya es una historia superada, ¿no? Entonces no estamos diciendo es una obra definitiva. En historia en general no hay obras definitivas, pero sí que es una obra fundamental para entender el Ecuador. Es un legado, es parte de la historia que se sigue construyendo y que se sigue escribiendo. Claro, claro. Creo que no hay historiador que nos reconozca como su maestro o uno de sus maestros a González Suárez. Pocos querrán seguir en el mismo cauce porque las preocupaciones son distintas. Por ejemplo, González Suárez no toca temas de demografía, ¿no? ¿Cuántos éramos? Usted me preguntaba qué tamaño tenía la ciudad, cuál era la población ecuatoriana. Eso no importaba mucho en esa época. El crecimiento era tan lento que era casi un dato constante. El tema de servicios tampoco se claro, tocaba. La economía tampoco, la demografía tampoco, en fin. Entonces las preocupaciones de los historiadores de hoy y de ayer son distintas, pero el crear, el reconocer una nación ecuatoriana es una contribución fundamental. Él, y en esto supera la visión colonial, el reconocer que esa nación ecuatoriana no puede existir sin la contribución indígena. Es también una contribución de González Suárez, ya recogida por un historiador anterior, de hace un siglo antes, Juan de Velasco, jesuita, y también por Pedro Fermín Ceballos, pero consagrada con un estudio muy grande, muy profundo, por González Suárez. Es decir, si entendemos la nación ecuatoriana como una cultura, esa cultura tiene uno de sus pilares fundamentales, es González Suárez. Está muy bien que la ciudad, que el país lo reconozca, lo celebre, porque es celebrar al propio ser ecuatoriano. Correcto. ¿Qué quedó después de la muerte de Federico González Suárez? ¿Qué legado, qué se recogió, qué se mantiene hasta nuestros días? Porque hay cosas que se siguen manteniendo y es un legado importante de un personaje que ha sido parte de la historia ecuatoriana. Se mantienen, yo diría, las cosas fundamentales. Por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Hay ciertamente posiciones de todo tipo, pero la iglesia vive digamos, un servicio a una sociedad moderna totalmente cambiante, porque nuestra sociedad es cambiante. Los marxistas decían que cuando cambia la tecnología, la economía, es decir, lo que ellos llamaban la estructura, cambia también lo que ellos llamaban la superestructura, es decir, el pensamiento, la política, la vida, incluso familiar. Eso lo experimentamos nosotros, los que tenemos ya cierta edad, con mayor, hasta podríamos decir, casi angustia, pero esa es la realidad. La sociedad actual cambia todos los días. Ya manifestamos algo como nos cambió el agua potable, la luz eléctrica, la canalización. Y lo que ahora nos cambian las aplicaciones de esas tecnologías, por ejemplo, la televisión, con la cual nos estamos comunicando con una serie de personas a quienes no vemos. Por ejemplo, el radio, la radiodifusión. Por ejemplo, la prensa escrita. Por ejemplo, las computadoras. El internet ahora ya. Y el internet, que en un teléfono celular tenemos acceso a todo el mundo y nos comunicamos con todo el mundo. Y usted me contaba que este programa lo ve y lo difunde mucha gente sin que ni siquiera ustedes lo sepan, a través de las redes sociales, y que lo puede ver uno en un teléfono, etc. Todo eso es un cambio tecnológico que lleva a un cambio a la larga social. Me parece que González Suárez preparó, cuando habló y enfrentó el cambio que traía el liberalismo, preparó a la sociedad ecuatoriana para vivir lo que ha sido el siglo XX, y más parece ser el siglo XXI, una época de transformaciones y de cambios. ¿Cómo mantener allí
lo que le preocupaba a González Suárez, el mensaje de la iglesia, el mensaje de Jesús en una sociedad tan distinta. Es un reto excepcional, pero que las gentes, los pensadores, los intelectuales y la gente del común tiene que enfrentar todos los días. Doctor, queremos agradecerle por haber estado el día de hoy aquí. Ha sido importante hablar de Federico González Suárez, poner en contexto la época en la que él vivió, en contexto con la ciudad de ese tiempo, una ciudad de Quito de 25.000, 30.000, posiblemente 50.000 habitantes en 1917, cuando él murió. Una ciudad que cuando él nació no tenía servicios básicos, pero cuando él murió ya empezaron a ver los 3 servicios básicos importantes, pioneros, digamos, como era el agua potable, el alcantarillado o la canalización, que también se la llamaba, y el tema de la energía eléctrica, de la luz eléctrica. Y luego todo el legado histórico que él dejó con sus obras, sobre todo recoger aspectos históricos a través de toda la historia ecuatoriana, desde la época precolombina hasta antes de la independencia. Así es. Y todo el rescate arqueológico, porque fue un investigador de las culturas ecuatorianas. Es decir, un legado importante, un personaje que lo seguimos escuchando. Hay calles, hay barrios que llevan su nombre y la gente lo sigue escuchando, y sobre todo los jóvenes ahora, seguramente muchos no saben quién es González Suárez, quién fue Federico González Suárez, pero hay que rescatar el importante legado que él ha dejado. Así es, y yo lo felicito y le agradezco por asumir esta tarea de rescatar pilares de la nacionalidad ecuatoriana, pilares de la sociedad quiteña, de la quiteñidad, como fueron González Suárez en este caso. Doctor, lo seguiremos invitando en una próxima ocasión, seguramente ya no para hablar de Federico González Suárez, pero sí de la historia en general de nuestra ciudad, de la Carita de Dios de Quito, que estamos en plenas fiestas de fundación. Con todo gusto, será para mí un placer acudir a su llamada. Muchas gracias. Amigos, ha sido el doctor Carlos Landázuri, docente de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, hablando sobre esta conmemoración de los 100 años del fallecimiento de Federico González Suárez. Él falleció un 1 de diciembre de 1917. Eclesiástico, historiador, arqueológico ecuatoriano, una persona que se adentró en el tema político, fue obispo de Ibarra y arzobispo de Quito hasta su muerte. Amigos, hasta la próxima, que pasen bien, felicidades.